gubernamental, ¿sí? Correspondiente a la tecnicatura. En la primera parte, ustedes tuvieron una introducción respecto a conocer todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, los clasificadores presupuestarios, cómo imputar un gasto, ¿sí? Cómo formular el presupuesto. Y en esta segunda parte, lo que vamos a plantear es ya ver cómo se registra la ejecución presupuestaria, ¿sí? Nos interesa que ustedes sepan identificar cuándo se registra un gasto, cuándo se registra un recurso, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para esos registros y finalmente que puedan o tengan la capacidad para determinar o analizar los resultados que produzca la ejecución presupuestaria. Repito entonces, ustedes aprendieron a clasificar, a armar un presupuesto y ahora entramos ya a la acción, a ver cómo funciona operativamente ese presupuesto, ¿sí? Y con los resultados que se pueden encontrar y qué análisis pueden realizar ustedes en base a esos resultados. Bueno, el tema que vamos a ver en la clase de hoy es netamente teórico para que ustedes tengan las bases para el desarrollo de dos trabajos prácticos que vienen a continuación en las próximas clases, para ya después pasar al tercer parcial que está previsto para la semana del 20 de junio, más o menos. Bueno, ¿qué es la ejecución presupuestaria? ¿Sí? Para entender lo que es la ejecución presupuestaria, ustedes se van a remitir como bibliografía, más que bibliografía, material de consulta, que va a ser la base teórica de todo lo que veamos. Son los apuntes de cátedra. Se ha subido ya a la plataforma el material de un resumen relacionado con la ejecución presupuestaria. Una vez que finalice esta clase, se va a subir, en base a lo que vamos a ver, se va a subir un pequeño resumen también de los aspectos o tips que hay que tener en cuenta para determinar el reconocimiento de cuándo se registra una etapa de gasto. Así que con ese material que está en la plataforma, más las clases grabadas que van a estar a disposición y este último archivo que vamos a subir después de clases, ¿sí? Ya tienen todo lo que es el contexto teórico de lo que vemos en esta segunda parte. No obstante ello, ¿sí? También tienen que conocer ustedes los fundamentos legales, ¿sí? ¿Cuál es la normativa que sustenta todo lo relacionado con la ejecución presupuestaria? Y para eso los remitimos a la lectura de la Ley de Administración Financiera, específicamente en lo que hace alusión el artículo 31, el decreto reglamentario 1344 del 07 de la Ley de Administración Financiera. ¿Sí? Se recomienda la lectura de los artículos 31 y 32 que amplían eso que plantea la ley en su artículo 31. También, ¿sí? Se los remite a la lectura de lo que es la recomendación técnica para el sector público que ha emitido la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ¿sí? La RTSP número 2, y específicamente, ¿sí? Que abarca varios conceptos esta recomendación técnica, solamente hacer hincapié en lo que plantean en los puntos 8 a 11. Y finalmente, también la lectura de la circular 8 del 2000 de la Contaduría General de la provincia para entender también el impacto o aplicación de esta normativa a nivel local, es decir, a nivel de la provincia. Todo esto que les acabo de mencionar, toda la bibliografía, está dispuesta en la plataforma, así que es material de consulta cuando ustedes quieran, pueden acceder a ella. Eh, Cualquier duda que tengan de lo que yo vaya desarrollando, me hacen, ¿sí?
un mensaje por el chat o me levantan la mano, ¿sí? Y participamos entre todos. Bueno, avancemos ahora con el desarrollo específico de este tema. Cuando se les presentó la materia, se les habló del proceso presupuestario, un proceso presupuestario que consta de distintas etapas. Una primera etapa que va desde la formulación, que es todo lo que ustedes trabajaron en la primera parte, ¿sí? Sabiendo identificar las acciones que se van a desarrollar en el año siguiente, cómo las incluyen en el proyecto de presupuesto, cómo las clasifican, cómo las cuantifican, ¿sí? Los principios que sustentan esa formulación, y en base a esa formulación se eleva, ¿sí?, el proyecto de ley de presupuesto al ámbito legislativo. En el ámbito legislativo, sea la legislatura provincial o sea el Congreso Nacional, ¿sí?, se discuten esas políticas, ese plan de gobierno que quiere llevar a cabo, ¿sí?, quien administra la administración pública, se pone a discusión, ¿sí?, y requiere una aprobación por parte del Parlamento para que finalmente se convierta en ley. ¿Qué sucede si el Congreso o el ámbito legislativo no acompaña, ¿sí?, este proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo? La misma normativa brinda herramientas para zanjar esa situación y tenemos que tener en cuenta que si no se aprueba, el Poder Ejecutivo no es que para el funcionamiento del Estado, sino que sigue funcionando con el presupuesto que estaba vigente en el ejercicio anterior. Es decir, nunca va a haber una traba o un fin a las funciones propias del Estado si es que no tiene la aprobación del presupuesto. Una vez que se aprobó el presupuesto en el ámbito legislativo, es promulgada esa ley por el Poder Ejecutivo y entramos en una tercera etapa que es la ejecución presupuestaria, ¿sí? ¿Qué es la ejecución presupuestaria? Para resumirlo, es llevar a la acción todo aquello que se planteó al momento de formular el presupuesto, ¿sí? Cuando hicimos el presupuesto decíamos qué es lo que queremos hacer. En la ejecución presupuestaria ya lo llevamos a la práctica, empezamos a hacer, ¿sí?, todo lo que se había planteado. Y finalmente, la cuarta etapa de este proceso presupuestario, que si bien figura siempre como cuarta etapa, que es la evaluación y el seguimiento, eh, no significa que tengamos que esperar, ¿sí?, ver cómo terminan las acciones del Estado para recién evaluar o ver cómo funcionó, ¿sí? Ese seguimiento y evaluación deben ser en forma permanente durante todo el ejercicio, durante todo el año. ¿Para qué? Para poder detectar algún desvío, alguna inconsistencia que se esté produciendo, y entonces durante el mismo ejercicio se puede producir la corrección de esos desvíos, ¿sí? Colocarla como última etapa de este proceso presupuestario generalmente hace referencia a lo que conocemos como la presentación de la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, que es una rendición de cuentas que hace el Poder Ejecutivo al ámbito legislativo de eso que se autorizó oportunamente. Esto que les acabo de decir es importante porque los dos institutos que sustentan, ¿sí?, el funcionamiento del Estado son justamente los que acabo de mencionar. Por un lado, el presupuesto y por otro lado, la rendición de cuentas de ese presupuesto, que es la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, como se la denomina en el orden nacional. Hecha esta aclaración, recordando lo que era el proceso presupuestario,
Vamos ahora a avanzar ya específicamente con el tema de la ejecución presupuestaria. Como les anticipaba, ¿sí? Ejecutar, ¿sí? Es efectuar las acciones necesarias para lograr la provisión o la producción prevista, ¿sí? Es atender las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada institución pública. ¿Qué resume lo que estamos viendo en esta filmina? La idea de que el Estado es un productor de bienes y servicios, ¿sí? Cuando nosotros elaboramos el presupuesto, estamos diciendo qué es lo que el Estado quiere hacer, cuáles son los servicios, cuáles son los productos que va a proveer, ¿sí? Con ese presupuesto. Y también identifica quiénes van a ser los responsables de llevar a cabo esa producción. Es por eso que no solamente hablamos de producción, sino también de las instituciones, ¿sí? A las cuales se le va a asignar presupuesto para que puedan cumplir sus objetivos. Y cuando hablamos de productos, ¿sí? ¿Qué productos puede producir el Estado? ¿Sí? ¿Qué ejemplo me pueden dar de productos, ¿sí? Que genere el Estado? A nadie se le ocurre qué es lo que produce el Estado, ¿sí? Lo vemos día a día, ¿sí? En varios aspectos. Hernán, ¿sí? Te hago una consulta, ¿ves? ¿Qué producto se te ocurre que puede producir el Estado? Se nos fue Hernán. Buah. No, sí, profe, Por eso, ¿qué servicio? servicios esenciales como la salud, la educación. Perfecto, sí, justamente porque vi tu foto de perfil, ¿sí? Te pedí el ejemplo a vos, porque justamente los servicios que produce el Estado son la salud, la seguridad, la educación, el transporte, ¿sí? El apoyo al comercio, la agricultura, etcétera, ¿sí? Todo, en todos esos aspectos que el Estado colabora o que produce directamente, estamos viendo producción del Estado, ¿sí? Y eso se lleva a cabo no solamente formulando un presupuesto, es decir, poner en un papel lo que queremos lograr, sino después llevarlo a la acción, hacer todas esas acciones, concretar, perdón, todas esas acciones en la realidad para que el beneficiario de esas acciones sea toda la población, ¿sí? En busca de ese bien común que siempre planteamos que tiene que haber como fin último por parte del Estado. Y se va a terminar concretando justamente a través de las distintas instituciones u organismos que forman parte del Estado. Para que esto suceda, ¿sí? Para que esas acciones se cumplan, para que esos objetivos, ¿sí? Se vayan plasmando en la realidad, tenemos que tener a la ejecución presupuestaria como una entrega de los recursos presupuestarios a las instituciones, ¿sí? Cuando nosotros elaboramos un presupuesto, decimos, el Ministerio de Seguridad con tanto presupuesto, el Ministerio de Educación con su presupuesto y así con cada uno de los ministerios que integran el poder ejecutivo. También podemos pensar en el presupuesto que se asignan a las cámaras legislativas, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los organismos descentralizados que forman parte de la administración, a las empresas y a las sociedades del Estado, ¿sí?
Eso que veíamos plasmados numéricamente en el presupuesto, ahora hay que llevarlo a la acción y hay que entregarles a esos organismos sus recursos presupuestarios. ¿Para qué? Para que puedan concretar sus objetivos. ¿Qué más dice el concepto de ejecución presupuestaria? Considerando, dice, la actualización del presupuesto inicial mediante modificaciones presupuestarias. ¿Sí? Esto es importante y tiene sustento en el principio de flexibilidad del presupuesto. Recuerden que el principio de flexibilidad es el que establecía de que el presupuesto no tiene que ser rígido, sino que tiene que adaptarse a el verdadero funcionamiento del presupuesto y puede suceder que lo que nosotros habíamos planificado originalmente necesite, ¿sí? Necesariamente tenga que ser modificado por alguna situación que se haya planteado. ¿Cómo se hace esa modificación? ¿Sí? Perdón, ¿cómo se hace esa reorganización del presupuesto original? Es a través de las modificaciones presupuestarias. Sin ir más lejos, ¿sí? Tomemos como ejemplo lo que sucedió allá en el año 2020, cuando se produjo la pandemia, ¿sí? Al momento que se aprobó el presupuesto del año 2020, ni nos imaginábamos lo que iba a suceder con el tema sanitario, y así el presupuesto fue elaborado bajo una situación totalmente distinta. Cuando llegó el momento de llevar a la acción ese presupuesto, pandemia, aislamiento, ¿sí? Afectar todo el presupuesto al área salud, ¿sí? Eso hizo necesario cambiar el plan original y modificar y afectarlo a las cuestiones esenciales de salud que había en ese momento. ¿Cómo se hizo eso en la acción? A través de modificaciones presupuestarias, sustentado en el principio de flexibilidad. Entonces, las instituciones ya tienen sus recursos, ven de utilizar esos recursos de acuerdo a la situación real que estén planteando, que puede ser distinta a la que se había planteado en el presupuesto, y la utilización de esos recursos necesariamente lleva a que tengamos que registrar esos movimientos de gastos y esos movimientos de recursos. Vamos a aprender acá también cómo identificar cuándo hacer esos registros. Bueno, de esta pequeña introducción a una idea o a un concepto de lo que es ejecución presupuestaria, tenemos que resaltar cuatro elementos que debemos considerar en la ejecución presupuestaria. Decíamos, asignación a cada uno de los organismos o instituciones del presupuesto. Cuando nosotros aprobamos la ley de presupuesto, como les mencioné anteriormente, ese presupuesto es aprobado en el ámbito legislativo a nivel de cada uno de los ministerios. Es decir, Ministerio de Salud, Seguridad, Educación, el de Gobierno, Economía, etcétera. A ese nivel se aprueba el presupuesto en el ámbito legislativo. Obviamente que para que hacerlo operativo, yo tengo que hacer una descomposición a niveles más bajos o más analíticos de ese presupuesto, dentro de cada uno de los ministerios, con los totales que han sido aprobados para ese ministerio. ¿Cómo se concreta esto? A través de lo que se denomina la distribución de partidas. ¿Sí? Hay que hacer un instrumento que termine asignando ese presupuesto global a cada uno de los organismos que componen la administración pública. ¿Sí? Eso es la distribución de partidas. Otro elemento fundamental de la ejecución presupuestaria es la programación de la ejecución. ¿Sí?
Es importante este punto también, este elemento, porque si bien cada organismo tiene asignado un presupuesto, no significa que al día siguiente de que los asignan ya tenga que utilizarlo el 100%, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día tercero? Ese organismo no va a tener ya presupuesto, no va a poder funcionar durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, es necesario que cada uno de los organismos programe cómo piensa utilizar ese gasto que se ha sido autorizado. Esa programación de gastos, obviamente que el Ministerio de Economía la compatibiliza con los recursos que tiene proyectados. Tengan en cuenta ustedes también que la recaudación, ¿sí? Los recursos con los cuales se sustenta el funcionamiento del Estado, no entran en forma lineal o en forma constante todos los días, todos los meses, ¿sí? Sufre variaciones o alteraciones, depende cómo están establecidos los vencimientos de determinados impuestos. Por ejemplo, ¿sí? Los meses de enero, febrero y marzo, la recaudación siempre es baja, perdón, hasta abril inclusive es baja, porque en mayo, en el orden nacional, recién se produce el vencimiento de los impuestos como ganancias que generan un mayor caudal de recursos en ese mes. Entonces, el Estado lo que hace es eso, compatibiliza los gastos que han programado los organismos con la evolución que van a tener los recursos durante el ejercicio a fin de que no haya faltantes de fondos para cubrir esos gastos cuando sea necesario. Esa es la importancia de la programación de la ejecución. Las modificaciones presupuestarias, el tercer elemento, ya les había anticipado, se sustenta en el principio de flexibilidad y lo que busca es no tener un presupuesto rígido, sino que permita adecuarse a las situaciones con que se encuentre en la realidad. Y para el registro de recursos y gastos, vamos a tener que identificar las distintas etapas de recursos, las distintas etapas de gastos y cuándo hacer los registros, ¿sí? Ustedes como técnicos van a tener que conocer cuáles son los elementos que le dan a ustedes los indicios para hacer un registro en la ejecución, ¿sí? La recepción de una factura, el pago de un alquiler, la firma de un contrato, un pedido de provisión, ¿sí? El desarrollo de una obra. Bueno, ¿cuáles de las circunstancias o cuáles son los aspectos a considerar para que ustedes procedan al registro? ¿Sí? Porque conocer todos los hechos económicos no necesariamente implica hacer un registro en la ejecución. La idea es que, finalizada el cursado de esta asignatura, ustedes sepan identificar esas situaciones. Les decía, uno de los primeros elementos de la ejecución presupuestaria es la distribución de partida, que es el instrumento por el cual se asigna a nivel más desagregado, a nivel más detallado, el presupuesto aprobado en el Parlamento. Y fíjense en acá los distintos niveles o jerarquías que hay para proceder a esa distribución de partidas. Mientras que en la provincia esa distribución no es válida si no se hace por decreto del Poder Ejecutivo, es decir, sale o se emite un decreto del gobernador de la provincia que aprueba esa distribución de partida. En el orden nacional es suficiente con una decisión administrativa. ¿Sí? Decisión administrativa es el acto administrativo que emite el jefe de gabinete de ministros. Bien, entonces, distribución de partidas para asignar de partidas a nivel más detallado.
En la provincia, a través de decreto del gobernador. En la nación, a través de otro acto administrativo que se denomina decisión administrativa que emite el jefe de gabinete de ministros. El otro elemento que habíamos mencionado, la programación de la ejecución. Fíjense también la diferencia en cómo programa la ejecución la nación y la provincia. La nación lo hace un poco más relajado, ¿sí? Lo hace en forma trimestral, es decir, le permite al organismo que maneje sus partidas presupuestarias con una estimación de gasto trimestral. Mientras que la provincia es algo más rígido porque la ejecución se programa en forma mensual. Es decir, que mes a mes, ¿sí? Los organismos del Estado provincial tienen que ir planteando su plan de trabajo para que se le asignen los recursos, ¿sí? Y puedan llevar a cabo las acciones que tienen previstas. El otro elemento que habíamos mencionado, las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias, como su nombre lo dice, modifica el presupuesto. ¿Cómo puede modificarse el presupuesto? Y hay solamente dos situaciones, ¿sí? El presupuesto se puede modificar solamente por dos cuestiones, o de dos maneras, ¿sí? Para ser más específico. Puede ser a través de una reestructuración interna, es decir, imaginémonos el presupuesto que ustedes han formulado. Habían previsto partida presupuestaria para bienes de consumo, el inciso 2, y ahora deciden no utilizar esa partida de bienes de consumo y quieren destinarla, por ejemplo, para la adquisición de servicios, el inciso 3. ¿Cómo se refleja eso en la práctica? Disminuyo la partida de bienes de consumo e incremento la partida de servicios no personales. Con números, disminuyo bienes de consumo, por ejemplo, por 100 pesos y aumento servicios no personales por 100 pesos. ¿Sí? Esa reestructuración es interna entre las partidas o los incisos de gasto, puede suceder también con los recursos, genera un cambio cualitativo en el presupuesto, porque ya no lo afecté a consumo, lo estoy afectando a servicios, y no me altera el total del presupuesto, porque tenía 100 en consumo y ahora paso a tener 100 pesos menos en consumo y 100 pesos más en servicios. El total del presupuesto no se ve alterado porque esa operación es simplemente permutativa. En cambio, hay otra modificación que se puede hacer al presupuesto, que es cuando yo incorporo recursos al presupuesto. Por ejemplo, yo armé mi presupuesto, cuando elaboré mi presupuesto, no tenía previsto, ¿sí? No había sido previsto en el presupuesto, por ejemplo, que el gobierno nacional me vaya a financiar la construcción o el mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por la provincia, ¿sí? Presupuesto de la provincia, no estaba incluido en el presupuesto el desarrollo de obras que las va a pagar el gobierno nacional. El gobierno nacional me va a dar los fondos para el desarrollo de esas obras. Durante el ejercicio se da esa situación y el gobierno nacional me envía recursos que no estaban en el presupuesto para esas obras. Fíjense, estamos hablando de recursos que no estaban en el presupuesto
y gastos que tampoco estaban previstos en el presupuesto. Yo no puedo recibir esos recursos y empezar a gastar sin incorporarlos al presupuesto. Por lo tanto, este mecanismo de modificación presupuestaria lo que me permite es sumar esos recursos, incorporar, adicionar esos recursos al presupuesto que ya está funcionando para hacer ese gasto en particular. Y ahí están las características, por ejemplo, de lo que es una modificación presupuestaria por incorporación de recursos. Se incrementan, ¿sí?, los créditos de recursos. Al incrementar los recursos, mi presupuesto quedó desequilibrado. Acuérdense en que por principio de equilibrio siempre tienen que ser iguales. Así que cuando yo incorporé ese recurso, se produjo un desequilibrio. Para equilibrar lo que tengo que hacer, aumentar por el mismo importe los gastos, y ahí sí se produce ya no un cambio cualitativo, sino cuantitativo. A un presupuesto que yo tenía asignado, le cambié, le aumenté en importe tanto en recursos como en gastos. Este tipo de modificación presupuestaria sí me modifica el total del presupuesto. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Tengan en cuenta que todo esto es teórico, ya lo vamos a ver en el desarrollo de los trabajos prácticos, cómo se aplica en la realidad. Profe, disculpe una consulta. Sí, Hernán. Y si fuese al revés, o sea, existe que se disminuya el presupuesto, por ejemplo, por una catástrofe ambiental que pasa en la provincia, ¿Cómo es el ejemplo? por ejemplo, que pase alguna catástrofe o algo, una inundación o algo, y Sí. se, Bueno, a ver, lo que acá plantea su compañero es, ¿qué pasa si hay alguna catástrofe, alguna emergencia? Y entonces tenemos que afectar, ¿sí?, parte del presupuesto a ese gasto en particular. ¿Eso es lo que plantea Hernán? sí, profe, Bien. En ese caso, ¿sí?, volvemos a las modificaciones, ¿sí? En ese caso sí se puede modificar el presupuesto, ¿sí? Vos tenías recursos y gastos asignados para una situación en particular y se te está presentando una nueva situación. ¿Qué puede suceder? Que ante esa emergencia, ante esa inundación, ante esa catástrofe, recibamos el auxilio o el socorro o el aporte del gobierno nacional. En ese caso, ese mayor recurso que estamos recibiendo lo incorporamos al presupuesto y lo afectamos a la emergencia que se nos presentó. También puede suceder que no recibamos ayuda y la provincia sola tenga que, con su presupuesto vigente, atender esa emergencia. En esos casos, tendrá que ver de todo el presupuesto qué partidas puede reasignar sin afectar servicios esenciales a esa emergencia, ¿sí? Y ahí tendrá que ver la colaboración de los distintos ministerios para auxiliar o atender esa emergencia. Eso se hace a través de las modificaciones presupuestarias. Bien planteado, Hernán, está bien. Con respecto al último elemento, el registro de recursos y gastos, aquí está el eje del desarrollo de los trabajos prácticos, que es que ustedes sepan identificar los distintos aspectos a considerar en la identificación de cada una de las etapas, tanto de recursos como de gastos. Para eso, ¿sí?,
tenemos que conocer cuáles son las etapas de recursos y cuáles son las etapas de gasto, ¿sí? Algo que hasta ahora es nuevo para ustedes y tienen que aprender a identificarlo. Empecemos con los recursos, ¿sí? La bibliografía, la doctrina, ¿sí? Siempre habla de tres etapas de los recursos. Una etapa de fijación, una etapa de exacción y una etapa de ingreso al tesoro. La etapa de fijación es cuando el Estado determina, ¿sí?, cuáles son los recursos con los cuales va a contar de acuerdo a, por ejemplo, a padrón de contribuyentes que tenga, a la cantidad de personas con determinada capacidad para el ingreso de un impuesto determinado. ¿Sí? Imaginémonos eh, la municipalidad de Salta. ¿Sí? La municipalidad de Salta respecto en particular al impuesto automotor. ¿Sí? Respecto al impuesto automotor, la municipalidad de Salta tiene un padrón con todos los vehículos registrados, el dominio de esos vehículos, el valor, ¿sí?, según la tabla de esos vehículos y el impuesto que el contribuyente debería pagar de acuerdo a ese tipo de vehículo. En el momento que el municipio elaboró ese padrón de contribuyentes, se produjo la fijación del recurso, ¿sí? En el momento que la municipalidad elaboró ese padrón, identificando a todos los contribuyentes con sus vehículos, ¿sí?, estableció o fijó, ¿sí?, se produjo la fijación del total de recursos en concepto de impuesto automotor. Obvio que, ¿sí?, si analizamos el financiamiento del presupuesto, sería muy desacertado por parte de quienes elaboran el presupuesto trabajar o considerar que todos los contribuyentes que están en ese padrón van a ingresar el impuesto, ¿sí? Sería ser muy optimista de contar con toda esa recaudación, ¿sí?, para poder financiar un presupuesto, porque tengan en cuenta que es un padrón bastante grande, ¿sí? Ahí hay que aplicar el principio de prudencia, ¿sí?, y por lo tanto no considerar el total del recurso por la etapa de la fijación. Bien, ya hemos identificado ese padrón de contribuyentes, ¿sí? ¿Qué hace la municipalidad una vez cuando tiene ese padrón? Le remite a cada contribuyente la boletita, hoy ya no lo hace porque ahora es todo online, pero antes se enviaba la boletita del impuesto automotor, del impuesto inmobiliario, a cada uno de los contribuyentes. Eso sigue siendo parte de la fijación, ¿sí? Ese es el padrón, digamos, ambulatorio que fue a cada una de las casas para que el contribuyente pague. Esa boleta del impuesto automotor venía con una fecha de vencimiento. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque hasta tanto no se produzca el vencimiento de esa factura, el impuesto, la tasa, ¿sí?, o la contribución no resultaba exigible por parte del Estado. Pero sí, apenas se produjo el vencimiento de esa factura, el Estado ya está así en capacidad de exigir el pago de ese tributo, tasa o contribución. Y en ese momento es el que se produce esta segunda etapa de los recursos, que la vamos a denominar exacción o
devengado del recurso. ¿Sí? Se produce a partir de ese momento una obligación por parte del contribuyente de cancelar ese recurso y por parte del Estado la obligación de exigir el pago de ese recurso. Bien, partimos del padrón, ya se venció el impuesto, ¿sí? Ahí tenemos fijación y exacción. ¿Y qué es lo que se produce generalmente? Que el contribuyente se presente y pague ese impuesto. Cuando el contribuyente ingresa el tributo, ¿sí? El impuesto, la tasa o la contribución, están ingresando realmente los recursos en el Estado. Y ahí se produce la tercera etapa de los recursos, que es la del ingreso al tesoro, o lo que se denomina la etapa del percibido por parte del Estado. Para resumir entonces, recursos, tres etapas. Fijación, ¿sí? Cuando determinamos quiénes son los que tienen que pagar un impuesto. Exacción, cuando ya resulta exigible el impuesto. Y el percibido o el ingreso al tesoro. Cuando nosotros elaboramos el presupuesto, siempre lo hacemos en base a lo que estimamos que va a ingresar al tesoro. ¿Sí? Estamos más cerca de la realidad de acuerdo a cómo viene siendo la recaudación de años anteriores y en función de esa recaudación, es decir, el realmente percibido, es la base para la elaboración de nuestros presupuestos. ¿Sí? No lo hacemos ni tomando el padrón total de contribuyentes, ni tampoco las boletas que salieron, porque generalmente hay alguna tasa de morosidad o de no pago por parte del contribuyente. Entonces, el dato más acertado es lo que realmente se viene percibiendo. Conclusión de esto que les acabo de plantear es que de estas tres etapas, ¿cuál es la más adecuada o la más acertada para tomar dentro de la ejecución presupuestaria? Es la etapa de el percibido o ingreso al tesoro. Veamos ahora qué pasa con, bueno, acá tienen el concepto de devengado y el concepto de percibido, que es lo que ya les mencioné previamente. Queda como material de lectura en la plataforma. Veamos ahora qué pasa con los gastos. Para entender el tema de los gastos, pensemos en el gasto habitual que hacemos en nuestra casa. Eh, Queremos hacer un gasto, lo primero que hacemos es ver si nos alcanza el dinero o no para hacer ese gasto, y si tomamos la decisión de efectuar ese gasto, aplicamos esos recursos a ese gasto en particular, ¿sí? Que nos quiere satisfacer una necesidad propia. ¿Sí? No hay muchas vueltas, ¿sí? O el margen de decisión a lo sumo será en el seno familiar de ver cómo lo queremos gastar y cuánto queremos gastar. Con los fondos públicos no es, ¿sí? tan sencillo el tema, justamente por la característica que tienen esos fondos, el de ser fondos públicos, ¿sí? No son fondos ni del tesorero de la provincia, no son fondos del ministro de Economía, no son fondos del gobernador, son fondos de la sociedad que pone a disposición del Estado, ¿sí? A través de los impuestos, tasas, contribuciones,
para que el Estado cumpla con sus funciones. Por lo tanto, la tarea de efectuar un gasto debe cumplir distintos controles, distintas etapas que terminen concretando la utilización de esos recursos, de esos fondos públicos. Para eso, cuando el Estado quiere realizar un gasto, necesariamente tiene que pasar por todas estas etapas donde vamos a ir viendo las características de cada una para que se entienda cuál es el control que deben hacer los técnicos, los funcionarios, ¿sí? Para avanzar con una erogación por parte del Estado. Esas etapas son, a modo enunciativo, el preventivo, el compromiso, el devengado y el pagado. El desarrollo de estas etapas está en el material teórico que les mencioné al inicio de la clase, en la Ley 24.156 y en la Circular 8 del 2000 de la Contaduría General de la provincia. Bueno, vamos a ver qué significa esto de preventivo, compromiso, ¿sí? Vamos a ver. La afectación preventiva, ¿sí? La afectación preventiva en la práctica, ¿sí? Ahí están las características de la etapa, pero vamos a lo que ustedes van a tener que identificar en la práctica. No quita que no tengan que saber las características que están expuestas en la filmina, ¿no? La afectación preventiva en la práctica es ver si tengo el presupuesto necesario para realizar ese gasto. Por ejemplo, quiero pagar la luz, tendré que ir a ver si me dieron partida presupuestaria en el inciso 3, servicios no personales, acuérdense que ahí van los servicios básicos, ¿sí? Suficiente para atender ese pago de luz. Quiero comprar un patrullero. Tendré que ir a ver si tengo la partida presupuestaria, el crédito presupuestario suficiente en el inciso 4, bienes de uso, para llevar a cabo esa erogación. Por ahí tenemos que empezar a entender lo que es la afectación preventiva. ¿Sí? Si es que yo verifico, ¿sí? Cuando quiero realizar esa erogación, verifico que tengo el crédito o la partida presupuestaria, lo que debo hacer es reservar, ¿sí? Afectar preventivamente parte de ese crédito presupuestario. ¿Para qué? Para que nadie me lo utilice en otro tipo de gasto, ¿sí? Si yo decido comprar la camioneta y no hago esa reserva, cualquier otro analista va a venir y va a ver que está disponible la partida y ¿qué va a hacer? La puede utilizar, ¿sí? Y nosotros perdemos esa partida por no hacer una reserva del crédito presupuestario. Así que así tenemos que entender a la afectación preventiva. Es reservar parte del presupuesto para un gasto determinado. ¿Cuál es la condición importante aquí que ustedes tienen que identificar a los efectos prácticos? Es que esa reserva no se hace por motus propios. No es que yo digo, bueno, quiero comprar la camioneta, lo reservo, ¿sí? Esa reserva tiene que estar autorizada por alguien, por algún funcionario competente, ¿sí? Cuando a ustedes les digan que cuentan con la autorización de ese funcionario, de esa autoridad competente
para que autorice el gasto, ahí ustedes recién pueden hacer la reserva del crédito presupuestario. ¿Puede haber una necesidad? Sí, puede haber una necesidad, pero esa necesidad no los lleva automáticamente a hacer el registro o la reserva del crédito presupuestario. Solo procede esa reserva cuando haya una autorización de un funcionario competente. ¿Sí? Ya empezamos, fíjense, a detectar los aspectos sustanciales que nos permiten a nosotros identificar cuándo registrar. Llevándolo con un ejemplo de la vida real. ¿Sí? Ustedes son técnicos, están en una área de contrataciones, se presenta el encargado de servicios generales y les dice, les presenta un pedido de provisión y dice, por favor, cómprame estos elementos de limpieza. Ustedes con ese simple pedido de compra de elementos de limpieza van a ir, van a verificar que tengan partida presupuestaria, pero no van a poder hacer el registro de la reserva sin poner en conocimiento previo a la autoridad, a su jefe, ¿sí? Al director de su área, ¿sí? Indicándoles, miren, se presentó el señor de servicios generales, necesita estos insumos y cuando él, ese funcionario, les indique, perfecto, autorizo que se inicie el trámite para esa compra, ahí ustedes recién hacen la afectación preventiva. Bien, importante entonces esto acá es lo que está resaltado acá como primer punto de característica de la afectación preventiva, la autorización de funcionario competente. Bien, veamos la etapa del compromiso. Nuevamente, en la filmina están todas las características que identifican un compromiso. Lo que ustedes tienen que saber identificar en la práctica es que con el compromiso, como su nombre lo dice, nace un compromiso con un tercero, ¿sí? Se genera una relación jurídica con un tercero por alguna situación en particular. Volviendo al ejemplo que les había planteado, ¿sí? El de la compra de insumos de limpieza. Llegó el pedido de provisión, nos autorizaron a avanzar con esa compra, hago la reserva del crédito, la afectación preventiva. ¿Y qué es algo? Con ese pedido voy a buscar proveedores que me puedan brindar esos bienes o esos elementos de limpieza. Busco, encuentro el de mejor calidad, el de mejor precio y le digo a ese proveedor, con vos voy a cerrar esta contratación, ¿sí? Me comprometo con esa persona, ¿sí? A proceder a comprarle esos bienes y a pagarle una vez que me los entregue. Ahí nace un compromiso, ¿sí? Ahí nace esa relación jurídica con un tercero. El ejemplo que les di es muy sencillo, pero también pensemos en la firma de un contrato de alquiler. Cuando yo firmo un contrato de alquiler, con mayor razón queda reflejado en un acto administrativo, en un instrumento público, esa relación jurídica con el tercero. Si me comprometo o el Estado se compromete a incorporar gente a planta y saca un decreto de designación de las personas, ¿sí? Ahí también, fíjense, hay un acto administrativo, un instrumento que refleja un compromiso del Estado hacia un tercero.
los cuales van a ser los designados. Cuando el Estado decide hacer una obra pública, convoca licitación, se presentan los contratistas y después termina adjudicando la obra a esa empresa. Esa adjudicación es la que genera la relación jurídica con el tercero. Eje de todo el compromiso es eso. Nace una relación jurídica con un tercero, entre el Estado y un tercero, con distintos motivos, por una orden de compra, como el primer caso, la celebración de un contrato, la emisión de un acto administrativo que genere obligaciones, una adjudicación, ya sea de una obra o para la adquisición de bienes o servicios, etcétera. Ya vamos a ir viendo cómo aplicamos eso en los ejercicios prácticos. En esta filmina, ¿sí? Siguiendo con las características del compromiso, lo que quise resaltarles es que en el orden provincial, donde dice afectación definitiva del crédito presupuestario, esa P significa provincia, la N es de nación. eh, ya vamos a ver, ¿sí? A la finalización de la clase o de este módulo, que tanto nación como provincia tienen distintos criterios respecto a cuándo se afecta definitivamente un crédito presupuestario. Cuando hablamos de afectación definitiva del crédito presupuestario, estamos hablando qué etapa de todas estas que vamos a ver es la que le permiten al Estado nacional o al Estado provincial tomar como ejecución del gasto. En la provincia, ¿sí? En base a la normativa vigente, que es la ley de contabilidad, la etapa que refleja la afectación definitiva, es decir, cuando se ejecutó, cuando se realizó el gasto, es la etapa del compromiso. En el orden nacional va a ser la etapa del devengado, ya lo vamos a ver más adelante. El devengado, ¿sí? Ahí van a volver a leer las características del devengado. Modificación cualitativa y cuantitativa del patrimonio, etcétera, 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 etcétera. Esas son las características que la normativa establece para la etapa del devengado. Más allá de conocer cuáles son las características que la normativa establece, lo que nosotros queremos es que ustedes sepan identificar cuándo se produce ese devengado. Sigamos con el ejemplo de los elementos de limpieza. El pedido de provisión de elementos de limpieza autorizado, hicimos la reserva de crédito, afectación preventiva. Salimos a buscar al proveedor con el cual vamos a contratar o al quien le vamos a adquirir esos insumos, hicimos la etapa del compromiso. ¿Qué pasa a continuación? Se presenta este proveedor y nos entrega esos bienes, ¿sí? Que nosotros estamos adquiriendo. En el momento que el Estado recibe esos bienes, ¿sí? Pueden ser servicios también, recibe esos bienes y presta conformidad a los bienes que está recibiendo, en ese preciso instante se produce el devengamiento del gasto. ¿Sí? ¿Cuál es la característica que ustedes tienen que tener en cuenta para identificar la etapa del devengado? Es la recepción conforme de bienes y servicios. Con eso ustedes identifican la etapa del devengado. ¿Sí?
recepción conforme de los bienes y servicios. Y esta palabra que hago hincapié de conforme, lo hago a propósito porque es importante que para que se produzca el devengamiento del gasto, el Estado reciba los bienes que realmente está adquiriendo. Supongamos, ¿sí? Eh, que el Estado le pidió al proveedor que les venda escritorios o pupitres para las escuelas de madera. Perfecto, viene el proveedor, se presenta, entrega los pupitres, pero los pupitres son de hierro, ¿sí? Son de metal, no son de madera. ¿El Estado recibió bienes? Sí, recibió bienes. ¿Por parte del proveedor? Sí, por parte del proveedor. ¿Pero son los bienes que el Estado realmente había pedido? No. Entonces, el Estado no puede prestar conformidad, ¿sí? Al recibir esos bienes. ¿Qué tiene que hacer? Devolverlos. Por eso, importante el tema de conformidad en la recepción, tanto de bienes o servicios, para que se produzca el devengamiento del gasto. En la segunda parte de este concepto de devengado o características del devengado, dice, surge una obligación de pago, ¿sí? Esa recepción conforme de bienes o servicios obliga al Estado a pagar por los bienes que está recibiendo, ¿sí? Lo obliga a pagar, no significa que los pague, ¿sí? Aclaro eso. Pero sí ya hay una obligación de cancelar la deuda que se genera por la recepción de esos bienes. ¿Por qué es importante también esto? Para que sepamos identificar que cuando a ustedes en la práctica les mencionen que se emitió una orden de pago, ¿sí? También se produjo el devengamiento, ¿sí? Si yo llego a esa instancia de tener que generar una orden de pago para cancelar una deuda, es porque ya previamente recibí conforme esos bienes o servicios. Así que, en aspectos prácticos, la emisión de una orden de pago implica también devengamiento del gasto. Vuelvo a repetir, todo esto es nuevo para ustedes. Por ahí cuesta entender el aspecto teórico, pero cuando lo vean en la práctica ya van a ver lo sencillo que es el registro de las operaciones, teniendo en cuenta estas características o tips que yo les voy mencionando. Y acá, en esta filmina, ¿sí? Resalto lo que le había comentado. La nación toma como ejecución del gasto o afectación definitiva del gasto en la etapa del devengado. Para la provincia era el compromiso. Ya vamos a ver cuál es la importancia también de estos aspectos, porque distintos van a ser los análisis y los resultados tomando una u otra etapa. Y llegamos a la última etapa del gasto, que es el pagado. El pagado es más sencillo para entender, es cancelar la deuda que tenemos, ¿sí? Fíjense en la diferencia con el devengado. El devengado me generaba la obligación de pagar, que no es lo mismo que pagar, ¿sí? Devengado, obligación de pagar, emitir una orden de pago. Con el pagado estoy cancelando esa orden de pago, estoy cancelando la deuda. Pongo a disposición de ese proveedor, de ese contratista, de los empleados públicos, ¿sí? Los fondos para cancelar la deuda que tengo con ellos, sea por sueldo, sea por bienes, sea por servicios, sea por obras. Para sintetizar, ¿sí? Y que lo vean ahora en un solo esquema
al tema de las etapas de los gastos. Fíjense en todo lo relacionado con el gasto. Parte de aquella ley de presupuesto que me había autorizado a mí cuáles son los gastos que yo puedo realizar, ¿sí? Que ustedes formularon, se aprobó en la legislatura y hoy lo tienen a disposición, ¿sí? Tengo un crédito autorizado que emana de la ley de presupuesto. Después voy a querer utilizar ese crédito presupuestario y hago una afectación preventiva con un periodo de provisión. Puedo llegar a comprometer ese gasto y vimos a través de una designación, de una orden de compra, de un contrato, de una adjudicación. ¿Cuándo se devenga ese gasto? Cuando, por ejemplo, la persona designada presta efectivamente el servicio, los bienes que quiero adquirir a través de una orden de compra los recibo conforme, ¿sí? La recepción conforme de bienes. Si adjudiqué una obra pública, ¿cómo se va a devengar ese gasto? Cuando el contratista me presente sus certificados de obra y yo los apruebe, los autorice. Y finalmente, el pagado, que dijimos, es la cancelación de la deuda. No les aclaré, pero ahora sí está expuesto en la filmina. Ese pago puede ser por cualquier mecanismo, ¿sí? En efectivo, por transferencia e inclusive hasta con cheque a fecha, ¿sí? Yo le cancelo la deuda con un cheque de acá a 90 días. Ya la emisión del cheque impacta como pagado, ¿sí? Por más que recién el proveedor o el contratista vaya a cobrarlo de aquí a 90 días. Y también resalto lo que es la afectación definitiva del gasto, la diferencia que existe entre provincia y nación. Una lo realiza por la etapa del compromiso y la otra por la etapa del devengado. Para verlo también todo en un solo esquema, ¿sí? Los recursos, ¿sí? La normativa habla solamente de dos etapas a considerar, que es el devengamiento y el percibido. Fíjense en que deja de lado la fijación, que es lógico que no la tome, ¿sí? Y los gastos, lo que acabamos de ver, afectación preventiva, compromiso devengado y pagado. Después les resalto, ¿sí? En la exposición, de que a nivel provincial siempre operan las cuatro etapas. Si ustedes cuando lean la circular 8 del 2000 de la Contaduría General de la provincia, van a ver que habla de las cuatro etapas: preventivo, compromiso, devengado y pagado. Mientras que la ley 24.156, para aplicar en la Nación, en el artículo 31 de la ley y en el 31 y 32 del decreto reglamentario, solamente habla de tres etapas: el compromiso, devengado y pagado, ¿sí? No opera la afectación preventiva en el gobierno nacional. No significa que no se haga una reserva de crédito, ¿sí? Tengamos en cuenta que, como en la nación, la afectación definitiva se hace con el devengado, la nación toma como afectación preventiva los registros que haga en la etapa del compromiso, ¿sí? No es que no haya una reserva de crédito. Bueno, hecha esta introducción teórica, vamos viendo con qué nos vamos a encontrar en la realidad, ¿sí? ¿Con qué se van a encontrar ustedes en la realidad cuando tengan una ejecución presupuestaria? Ustedes por ahora, cuando han formulado el presupuesto, únicamente conocían las dos primeras columnas de esta ejecución.
Fíjense en la primera columna que habla del concepto de recursos. Ahí es donde ustedes identificaban los ingresos tributarios, no tributarios, venta de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y lo que acá dice como inicial era el crédito original o el presupuesto asignado. Eso es lo que ustedes conocían hasta este momento del presupuesto. Fíjense que en base a todo lo que acabamos de mencionar, el estado de ejecución presupuestaria presenta más información. No solamente las cuentas del presupuesto con sus recursos, lo que es la estimación inicial, sino que dijimos, ese presupuesto puede sufrir modificaciones presupuestarias. Por lo tanto, el estado de ejecución presupuestario va a reflejar las modificaciones, sea por aumentos o sea por disminuciones. Esos aumentos o disminuciones al presupuesto original o inicial me van a dar un presupuesto o una estimación final del presupuesto. Eso en cuanto al presupuesto que se aprobó y se modificó. Y a continuación, en la ejecución de recursos, van a encontrar una última columna donde ustedes van a tener que reflejar lo que efectivamente está sucediendo durante el ejercicio. Que en el caso de los recursos dijimos que íbamos a considerar la etapa del percibido para los recursos. Por lo tanto, ¿sí? Volvamos a un ejemplo. Si yo había previsto un presupuesto de ingresos tributarios por 100, cuando empiece a recaudar, ¿sí? Supongamos que en enero recaudo 10 pesos, en esta última columna deberé proceder al registro de esos 10 pesos y así ir acumulándolo con la recaudación mes a mes, ¿sí? Hasta tratar de cubrir la estimación del presupuesto. Así que con este tipo de planilla es la que ustedes se van a encontrar en la ejecución de recursos. La de los gastos, y como las etapas de gastos son más, fíjense cuál sería la presentación. De nuevo, la primera columna, las cuentas de gastos que aprobó el presupuesto. En la segunda columna, el presupuesto o el crédito asignado a esas partidas de gastos. Las modificaciones que van sufriendo en el ejercicio, aumentando o disminuyendo este crédito inicial. Y finalmente, cómo queda ese presupuesto modificado. Por la parte de la ejecución, ¿sí? A diferencia del recurso que tomábamos solamente una etapa, fíjense en que acá tenemos que reflejar los movimientos de todo ese proceso que lleva la autorización de un gasto, que va desde la afectación preventiva, pasa por el compromiso, el devengado y el pagado. Todo eso tiene que estar reflejado en la ejecución presupuestaria de gastos, que, vuelvo a repetir, en el caso de la provincia, ahí está resaltado en la exposición, la ley de contabilidad en su artículo 12 dice que la etapa que refleja la afectación definitiva o la ejecución del gasto es la del compromiso. ¿Sí? Si bien yo voy a registrar un preventivo, un compromiso, un devengado y un pagado, cuando a mí, ¿sí? O a ustedes, ¿sí? Les digan, informame cuánto voy ejecutando del presupuesto. Si ustedes están trabajando en la provincia, la respuesta de ustedes tendrá que ser, el total comprometido es de tantos pesos, ¿sí? Porque la ejecución de gastos a nivel provincial se identifica por la etapa del compromiso, ¿sí? Si estuviera trabajando en la nación, en algún organismo nacional, fíjense, misma estructura de la ejecución presupuestaria de gastos, solamente que la etapa, por el artículo 31 a tomar es la del devengado, ¿sí?
y va a cambiar la respuesta que ustedes tengan que dar. Cuando les digan a nivel nacional cuánto es el total ejecutado o gastado en un organismo nacional, ustedes analizarán los totales incluidos en la columna del devengado. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? Repito, de todas maneras, el material va a quedar a disposición, la clase va a estar subida a la plataforma, así que la pueden rever en algún momento. Bueno, con esta aclaración, ¿sí? De que los recursos, tanto en nación o provincia, se toman por el percibido y los gastos se toman ejecutados en un caso por el devengado y en el otro caso por el comprometido, al ser dos etapas distintas del gasto, la forma de determinar los resultados va a ser distinta. En nación, el resultado del ejercicio se calcula por diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados, ¿sí? Ustedes irán a la ejecución de recursos, esta columna, el total de esta columna, menos, se van a la ejecución de gasto, el total de la columna del devengado. Eso en el orden nacional. Si es en la provincia, serán el mismo total de recursos percibidos, pero ya versus los gastos comprometidos. Bien, al margen de la determinación del resultado del ejercicio, ustedes tienen que saber leer la información de la ejecución presupuestaria. Quizás no como analistas, ¿sí? Por su tarea técnica, pero sí determinar esos resultados, ¿sí? Capaz que el análisis lo termina haciendo un superior, un director, un gerente, un asesor, pero ustedes pueden efectuar el cálculo de los resultados que muestra la ejecución que van a ser objeto de análisis. ¿Cuáles son esos resultados que ustedes tienen que saber identificar dentro de la ejecución presupuestaria una vez que han hecho los registros correspondientes, sabiendo identificar las distintas etapas de gasto y de recursos? Esos resultados son lo que se conoce como excedente o déficit de recaudación, las economías de inversión, los residuos pasivos y la deuda de tesorería. ¿Mm? Conceptos también nuevos para ustedes, pero que ya van a ver son fáciles de determinar y surgen de los propios registros que brinda la ejecución presupuestaria. Vamos con el primero, excedente o déficit de recaudación. Ya el nombre los orienta, ¿sí? O es entendible a qué apuntamos. Si ustedes, cuando elaboraron el presupuesto, ¿sí? Para que se entienda con un ejemplo, ustedes elaboraron el presupuesto y habían previsto la recaudación de un impuesto por 100 pesos. Y después, en la realidad, la recaudación se produce por 120 pesos. ¿Sí? 100 pesos previsto contra 120 reales. Hay una recaudación de más, ¿sí? Recaudé 20 pesos más de lo que tenías previsto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un excedente de recaudación. Excedí lo recaudado, recaudé de más. Eso es un excedente de recaudación.
comparar el recurso percibido con el recurso estimado. Y si es mayor, es un excedente de recaudación. Si sucede lo contrario, es menor la recaudación, tengo un déficit de recaudación. ¿Sí? Había previsto 100, recaudé 80, no llegué a la recaudación, se recaudó de menos. Esa diferencia es un déficit de recaudación. Y como les decía, esto surge de la misma ejecución. Ustedes en su estado de ejecución presupuestaria tenían el total previsto y tenían el total percibido. La diferencia entre esas dos columnas les va a determinar el excedente o el déficit de recaudación. Eso respecto a los recursos. Y respecto a los gastos, vamos a ver estos resultados. Las economías de inversión. ¿Qué es en la práctica? ¿Qué es en el día a día la economía de inversión? Es el presupuesto que no se usa. ¿Sí? Fíjense, ahí lo tienen al final de la exposición. ¿Sí? Las economías de inversión representan el crédito no utilizado, el presupuesto no ejecutado. ¿Cómo se calcula ese resultado? Por diferencia entre el crédito presupuestario, es decir, el crédito que autorizó la ley, con sus modificaciones, por supuesto, versus el gasto que se ejecutó. Repito, las economías de inversión se calculan por diferencia entre el crédito presupuestario versus el gasto ejecutado. Y ya tenemos conocimiento a esta altura que el gasto ejecutado puede ser por el compromiso en provincia y por el devengado en nación. Fíjense también que al igual que el resultado del ejercicio, va a haber diferencias en el cálculo de las economías de inversión por tomar también distintas columnas o etapas del gasto. Conceptualmente, las economías de inversión es el presupuesto que no se utilizó. ¿Cómo lo calculo? Sacando la diferencia entre el presupuesto que me dieron y el presupuesto que utilicé. Lo que no utilicé es la economía de inversión. Ya va a llegar la parte práctica y ahí lo vamos a entender mejor. Otro resultado que ustedes tienen que identificar dentro de la ejecución es el de los residuos pasivos. Para entender el tema de los residuos pasivos, nos ubiquemos mentalmente de nuevo en las etapas del gasto y tomemos la etapa del gasto, el compromiso y la etapa del gasto del devengado. ¿Sí? Trabajamos con esas dos etapas, el compromiso y el devengado. La diferencia que surja entre el compromiso y el devengado es lo que nosotros denominamos residuos pasivos. Repito, diferencia entre el compromiso y el devengado son los residuos pasivos. Esa es la forma de cálculo. Conceptualmente, ¿qué son los residuos pasivos? Los residuos pasivos son los compromisos que no se devengaron. ¿Sí? Ese es el concepto de residuos pasivos. Compromisos no devengados. Se calculan por diferencia entre la etapa del compromiso y el devengado. Ahí les resalto, y ya vamos a ver en la práctica por qué es importante esto, que en el orden provincial sí se constituyen residuos pasivos, mientras que la normativa nacional dice que no se constituyen residuos pasivos. ¿Qué significa esto en el orden nacional? Que la nación, al no constituir residuos pasivos, la diferencia entre el compromiso y el devengado siempre les tiene que dar cero. ¿Sí? Al momento de la evaluación,
ya van a ver que ustedes van a tener que hacer los ajustes que sean necesarios para que esta diferencia, si están trabajando con registros nacionales, necesariamente quede en cero. ¿Sí? Todo ya es aplicación práctica. Y el último concepto, el último resultado, perdón, es la deuda de tesorería. Y acá ya trabajamos con las últimas dos etapas del gasto, el devengado y el pagado. ¿Se acuerdan de esa obligación de pago? ¿Sí? Cuando adquiría los bienes que después tenía que cancelar, bueno, la diferencia entre la obligación de pago y lo que realmente pago es la deuda de tesorería. ¿Sí? Por eso yo aclaraba que no necesariamente todo lo que yo tenía como obligación de pagar lo terminaba pagando. Si hay alguna diferencia, es lo que se conoce como deuda de tesorería. Conceptualmente, ¿qué es la deuda de tesorería? Son todas las órdenes de pago que están pendientes de pago. Son todas las órdenes de pago impagas. Eso es la deuda de tesorería. Bueno, eh, vamos a dar por finalizado, ¿sí? El tema del gasto y del recurso, las etapas de gasto y del recurso. El tema que venía a continuación es algo que ustedes ya han visto en la formulación, que es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Aquí va a ser de mucha aplicación práctica este esquema. Ustedes ya lo han visto. Así que la próxima clase vamos a hacer una pequeña introducción y repaso de lo que era el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Vayan repasándolo, vayan recordándolo. Vamos a trabajar mucho con los resultados que nos brinda el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Recuerden el resultado económico, el resultado financiero, porque toda la información que surja de este esquema va a ser objeto de análisis y va a permitir que nosotros evaluemos el conocimiento que tienen ustedes para la determinación de estos resultados. ¿Qué nos queda de aquí hasta el parcial? ¿Sí? Dos trabajos prácticos donde ustedes van a tener que saber identificar el registro de operaciones, el cálculo de los resultados que les acabo de mencionar, ¿sí? Excedentes o déficit de recaudación, economías de inversión, residuos pasivos, deuda de tesorería. Eso tiene que saber identificar y calcularlos. Y después los resultados que nos brinde el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Les vamos a brindar todas las herramientas para que ustedes no tengan problemas en el cálculo de estos resultados. La evaluación final, ¿sí? El próximo parcial es esto: identificación de etapa, cálculos de resultados. Y la teoría, la mencionada al inicio de la clase, ¿sí? Todos los apuntes de clase y tres artículos de la normativa de la ley 24.156 y su decreto reglamentario, tres puntos esenciales de la resolución de la recomendación técnica número 2 y lo que establece la Contaduría General de la provincia en su circular 8. Ese es todo el material teórico para el próximo parcial. Que cuando ustedes lean esta normativa van a ver que es todo lo que yo traté de transmitirles o explicarles en esta presentación. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, daríamos por finalizada la clase de hoy. Sigan el material, ¿sí? Que se va a subir a la plataforma, ¿sí? Recuerden que ya les voy a subir el trabajo práctico y los tips. Hay un apunte que se llama tips de la ejecución que les va a permitir a ustedes saber cómo identificar el registro de los gastos. Bueno, con respecto a la asistencia, la grabación de la clase ya la tomo yo de ahí la asistencia, no se preocupen. Bueno, chicos,
Si no hay consultas, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿sí? A esta hora, a las 6 de la tarde, perdón. Gracias, profesor. Bueno, Buenas profe, noches. hasta luego. Bueno.